Hola a todos, hoy empezaré el libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Capítulo 1. El Pachuco y otros extremos. A todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia, el descubrimiento de nosotros mismos. Se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos, a través del juego o el trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra al ser y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformando por el agua, es el suyo. La singularidad de ser pura sensación en el niño se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizaremos esto que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. ¿Acaso que eso que llaman el genio de los pueblos solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado frente a circunstancias diversas? La respuesta puede variar, y con ella el carácter nacional, que se pretendía inmutable. A pesar de la naturaleza casi siempre ilusora de los ensayos de psicología nacional, me parece reveladora la insistencia con que ciertos periodos de pueblos se vuelven sobre sí mismos y se interrogan. Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Cuando soñamos que soñamos, ¿está próximo el despertar? Desde Novalis, no importa, pues que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por el tiempo. También el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en el agua, indescifrable a primera vista, como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos. La máscara del viejo es la historia de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas, extraídas en vilo por una mirada absorta. Por virtud de esa mirada, la facción se hicieron rostro, y más tarde máscara, significación e historia. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país, que comparto con muchos, me parecía hace tiempo superflua y peligrosa. En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no sería mejor crear, obrar sobre una realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Lo que nos puede distinguir del resto de los pueblos no es la siempre dudosa originalidad de nuestro carácter, fruto quizá de las circunstancias siempre cambiantes, sino de las nuestras creaciones. Pensaba que una obra de arte o una acción concreta definen más al mexicano, no solamente en tanto que lo expresan, sino en cuanto al expresarlo, lo recrean. Que la más penetrante de las descripciones, mi pregunta, cómo las de los otros, se me parecía así como un pretexto de mi miedo a enfrentarme con la realidad y todas las especulaciones sobre el presentido carácter de los mexicanos, hábiles subterfugios de nuestra impotencia traidora. Creía como Samuel Ramos que en sentido de inferioridad influye en nuestra preselección por el análisis y que la escasez de nuestras creaciones se explica no tanto como un crecimiento de las facultades críticas a expensas de las creadoras, como por una instintiva desconfianza acerca de nuestras capacidades.
Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue, deja de serlo. Nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarnos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la fase explosiva de la revolución, el mexicano se recoja en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuestras circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. No toda la población que habita nuestro país es objeto de mis reflexiones, sino un grupo concreto, constituido por esos que, por razones diversas, tienen conciencia de ser en tanto que mexicanos. Contra lo que se cree este grupo es bastante reducido. En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Hay quienes viven ante de la historia, otros como los otomís, desplazados por sucesivas invasiones al margen de ella. Y sin acudir a estos extremos, varias épocas se enfrentan, se ignoran o no se entredevoran sobre una misma tierra o separadas apenas por unos kilómetros bajo un mismo cielo con héroes, costumbres, calendarios y nociones morales diferentes. Viven católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía. A veces como las pirámides precortesianas que ocultan casi siempre otras. En una sola ciudad o en una sola alma se mezclan y superponen nociones y sensibilidades enemigas o distantes. La minoría de mexicanos que poseen conciencia de sí no constituye una clase inmóvil o cerrada, no solamente es la única activa frente a la inercia indoespañola del resto, sino que cada día modela más el país a su imagen, y 13 conquista a México. Todos pueden llegar a sentirse mexicanos. Basta, por ejemplo, con que cualquiera cruce la frontera para que oscuramente se haga las mismas preguntas que se hizo Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México. Y debo confesar que muchas de las reflexiones que forman parte de este ensayo nacieron fuera de México, durante 2 años de estancia en los Estados Unidos. Recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con mi imagen interrogante. Esa imagen destacada sobre el fondo reluciente de los Estados Unidos. Fue la primera y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas. Por eso, al intentar explicarme algunos de los rasgos del México de nuestros días, principio con esos para quienes serlo es un problema de verdad vital y un problema de vida o muerte. Al iniciar mi vida en los Estados Unidos, residí algún tiempo en Los Ángeles, ciudad habitada por más de 1 millón de personas de origen mexicano. A primera vista sorprende al viajero, además de la pureza del cielo y de la fealdad de las dispersas y ostentosas construcciones, la atmósfera vagante mexicana de la ciudad, imposible de apresar con palabras o conceptos. Esta mexicanidad, gusto por los adornos, descuidos y faustos, negligencia, pasión y reserva. Flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano, hecho de precisión y eficacia. Flota pero no se opone, se balancea impulsado por el viento, a veces desgarrada como una nube, otras eh, otras erguidas como un cohete que asciende. Se, se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña. Hermosura harapienta, flota. No acaba de ser, no acaba de desaparecer. Algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle.
Aunque tengan muchos años de vivir ahí, usen la misma ropa, hablen el mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundirá con los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo. Un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Este estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha engendrado lo que ha dado a llamar el pachuco. Como es sabido, los pachucos son bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano que viven en las ciudades del sur y que singularizan tanto por su vestimenta como por su conducta y su lenguaje, rebeldes instintivos contra ellos. Se ha cebado más de una vez el racismo norteamericano, pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados, a pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser. Esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión, ambigua como se verá, de no ser como los otros que los rodean. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco menos en apariencia. Desea fundirse en la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma. Y el primer enigma es su nombre mismo, Pachuco, vocablo de incierta filiación que se dice nada y dice todo. Extraña palabra que no tiene significado preciso o que, más exactamente, está cargada como todas las creaciones populares, de una pluralidad de significados. Querramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano. Incapaces de asimilar una civilización que por lo demás los rechaza, los pachucos no han encontrado más respuesta a la hostilidad ambiente que esta exaspera afirmación de su personalidad. Otras comunidades reaccionan de modo distintivo. Los negros, por ejemplo, perseguidos por la intolerancia racial, se esfuerzan por pasar la línea e ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos. Los mexicanos han sufrido una repulsa menos violenta, pero lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos ambientales, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables a través de un dandismo grotesco y de una conducta anárquica. Se señalan no tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos como su voluntad personal de seguir siendo distintos. No importa conocer la causa de este conflicto y menos saber si se tiene remedio o no. En muchas partes existen minorías que no gozan de las mismas oportunidades que el resto de la población. Lo característico del hecho reside en este obstinado querer ser distinto, en esta angustiosa tensión con el que el mexicano desvalido, huérfano de valedores y de valores, afirma sus diferencias frente al mundo. El pachuco ha perdido toda su herencia, lengua, región, costumbres, creencias. Solo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y al mismo tiempo lo destaca y aísla, lo oculta y lo exhibe. Con su traje deliberadamente estético y sobre cuyas obvias significaciones no es necesario determinarse, no pretende manifestar su adhesión a la secta o alguna agrupación. El pachuquismo es una sociedad abierta,
en ese país en donde abundan regiones y atavios tribales, destinados a satisfacer el deseo del norteamericano por medio de sentirse parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad. Moralidad del American Way of Life. El traje del pachuco no es un uniforme ni un ropaje ritual, es simplemente una moda. Como todas las modas, está hecha de novedad, madre de la muerte, decía Leopardi, e imitación. La novedad del traje reside en su exageración. El pachuco lleva la moda en sus últimas consecuencias y la vuelve estética. Ahora bien, uno de los principios que rigen a la moda norteamericana es la comodidad. Al volver estético el traje corriente, el pachuco lo vuelve impráctico. Niega así los principios mismos en el que su modelo se inspira. De ahí su agresividad. Esta rebeldía no pasa de ser un gesto vano, pues es una exageración de los modelos contra los que pretende rebelarse, y no de una vuelta a los atavíos de sus antepasados, o una invención de los nuevos ropajes. Generalmente los excéntricos subrayan con sus vestiduras la decisión de separarse de una sociedad, ya que para constituir nuevos o más cerrados grupos, ya para afirmar su singularidad, en el caso de los pachucos se advierte una ambigüedad. Por una parte, su ropa los aísla y distingue. Por otra, esa misma ropa constituye un homenaje a la sociedad que pretenden negar. La dualidad anterior se expresa también de otra manera, acaso más honda. El pachuco es un clown, impasible y siniestro, que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Esta actitud sádica se alía con un deseo de autohumillación, que me parece construir el fondo mismo de su carácter. Sabe que sobresalir es peligroso y que su conducta irrita a la sociedad. No importa, busca atraer la persecución y el escándalo. Solo así podría establecer una relación más viva con la sociedad que provoca. Víctima, podría ocupar un puesto en ese mundo que hasta hace poco lo ignoraba. Delincuente, será uno de los héroes malditos. La irritación del norteamericano procede, a mi juicio, de que ve en un pachuco de ser mítico y por lo tanto virtualmente peligroso. Su peligrosidad brota de su singularidad. Todos coinciden en ver en él algo híbrido, perturbador y fascinante. En torno suyo se crea una constelación de nociones ambivalentes. Su singularidad parece nutrirse de poderes alternativamente nefastos o benéficos. Unos le atribuyen virtudes eróticas pero comunes, otros una percepción que no excluye la agresividad, figura portadora del amor y la dicha y el horror y la abominación. El pachuco parece encarnar la libertad, el desorden, lo prohibido, algo, en suma, que se debe ser suprimido, alguien también con quien solo es posible tener contacto secreto a oscuras. Pasivo y desdeñoso, el pachuco deja que se acumulen sobre su cabeza todas estas representaciones contradictorias hasta que, no sin dolorosa autosatisfacción, estallan en una pelea de cantina, en un raid o en un motín. Entonces, en la persecución alcanza su autenticidad, su verdadero ser, su desnudez suprema, de paría de hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo que empieza con una provocación se cierra, ya que listo para la redención, para el ingreso a la sociedad que lo rechazaba, ha sido un pecado y su escándalo ahora es víctima de lo que se le reconoce al fin como lo que es su producto. Su hijo ha encontrado al fin nuevos padres.
Por caminos secretos y arriesgados, el Pachuco intenta ingresar a la sociedad norteamericana, mas él mismo se evada el acceso. Desprendido de su cultura tradicional, el Pachuco se afirma un instante como soledad y reto. Niega a la sociedad de que procede y a la norteamericana. El Pachuco se lanza al exterior, pero no para fundirse con lo que lo rodea, sino para retarlo. Gesto suicida, pues el Pachuco no firma nada, no defiende nada excepto su exasperada voluntad de no ser. No es una intimidad que se vierte, sino una llaga que se muestra. Una herida que se exhibe, una herida que también es un adorno bárbaro, caprichoso y grotesco, una herida que se ríe de sí misma y que se engalana para ir de cacería. El pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución lo remite y lo rompe su soledad. Su salvación depende del acceso a esa misma sociedad que aparenta negar. Soledad y pecado, comunión y salud, se convierten en términos equivalentes. Si esto ocurre con personas que hace mucho tiempo abandonaron su patria, que apenas si hablan el idioma de sus antepasados, y quienes esas secretas raíces que atan al hombre con su cultura se han secado casi por completo, es decir, de los otros, su reacción no es tan enfermiza, pero pasado el primer deslumbramiento que produce la grandeza de ese país, todos se colocan de modo instintivo a una actitud crítica, nunca de entrega. Recuerdo que una amiga a quien hacía notar la belleza de Berkeley me decía, si esto es muy hermoso, pero no logro comprenderlo del todo. Aquí hasta los pájaros hablan inglés. ¿Cómo quieres que me gusten las flores si no conozco su verdadero nombre, su nombre en inglés? Un nombre que se ha fundido ya a los colores y a los pétalos. Un nombre que ya es la cosa misma. Si yo digo bugambilia, tú piensas en las que has visto en tu pueblo, trepando un fresno, morada y litúrgicas, o sobre un muro, cierta tarde bajo una luz plateada, y la bugambilia forma parte de tu ser, es una parte de tu cultura. Es eso que tú recuerdas después de haberlo olvidado. Esto es muy hermoso, pero no es lo mío, porque lo que dicen el ciruelo y los eucaliptos no lo dicen para mí, ni a mí me lo dicen. Si no nos encerramos en nosotros mismos, hacemos más profunda y exavertada la conciencia de todo lo que nos separa, nos aísla o nos distingue, y nuestra soledad aumenta porque no buscamos a nuestros compatriotas, sea por temor o contemplarnos en ellos, sea por un penoso sentimiento defensivo de nuestra intimidad. El mexicano, fácil a la fusión sentimental, la rehuye. Vivimos ensimismados como esos adolescentes taciturnos. Y de paso, diré que apenas si he encontrado esa especie entre jóvenes norteamericanos, dueños de que no se sabe qué es secreto, guardado por una apariencia hosca, pero que separa solo el momento propicio para revelarse. Ni siquiera entenderme es una descripción de estos sentimientos ni en una aparición, muchas veces simultánea, de estados deprimidos o frenéticos. Todos ellos tienen en común el ser irrupciones inesperadas que rompen un equilibrio difícil hecho de una imposición de formas que nos permiten o mutilan. La excelencia de un sentimiento de real o supuesta inferioridad frente al mundo podrá explicar, parcialmente al menos, la reserva con el que el mexicano se presenta ante los demás y la violencia inesperada con el que las fuerzas reprimidas rompen una máscara impasible, pero más vasta y profunda que el sentimiento de inferioridad, ya sea la soledad.
Es imposible identificar ambas actitudes. Sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto. El sentimiento de soledad, por otra parte, no es una ilusión como a veces lo es el de inferioridad, sino la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. No es el momento de analizar este profundo sentimiento de soledad que afirma y se niega, alternativamente en la melancolía y el júbilo, en el silencio y el alario, en el crimen gratuito y el fervor religioso. En todos lados el hombre está solo, pero la soledad del mexicano bajo la gran noche de piedra de la altiplanicie, poblada todavía de dioses insaciables. Es diversa a la del norteamericano, extraviado en un mundo abstracto de máquinas, con ciudadanos y preceptos morales. En el Valle de México, el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre poderes y fuerzas contrarias. Ojos petrificados, bocas que devoran, la realidad, esto es el mundo que nos rodea. Existe por sí misma, tiene vida propia y no ha sido inventada, como en los Estados Unidos, por el hombre. El mexicano se siente arrancado del seno de esa realidad a un tiempo de creación y destrucción, madre y tumba. Ha olvidado el nombre, la palabra que lo liga a todas esas fuerzas en que se manifiesta la vida, pero eso grita o calla, apuñalea o reza, se echa a dormir 100 años. La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de jade, que de vez en cuando relampaguea en su excéntrica carrera. ¿Qué persigue? Va tras su catástrofe, quiere volver a ser el sol, volver a ser el centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. Nada más alejado de este sentimiento que la soledad del norteamericano. En este país el hombre no se siente arrancado del centro de la atracción ni suspendido entre fuerzas enemigas. El mundo ha sido construido por él y está hecho a su imagen. Es su espejo, pero ya no se reconoce en esos objetos inhumanos, ni tampoco en sus semejantes. Como el mago inexperto, sus creaciones ya no le obedecen. Está solo entre obras, perdido en un páramo de espejos, como dice José Gorostiza. Algunos pretenden que todas las diferencias entre los norteamericanos y nosotros son económicas. Esto es, que ellos son ricos y nosotros pobres, que ellos nacieron en la democracia, el capitalismo y la revolución industrial y nosotros en la contrarreforma, el monopolio y el feudalismo. Por más profunda y determinante que sea la influencia del sistema de producción en la creación de la cultura, rehúso creer que bastará con que poseemos una industria pesada y vivamos libres de todo imperialismo económico para que desaparezcan nuestras diferencias. Más bien, espero lo contrario y en esa posibilidad veo una de las grandezas de la revolución. Mas, ¿para qué buscar en la historia una respuesta que solo nosotros podemos dar? Si somos nosotros los que nos sentimos distintos, ¿qué nos hace ser diferentes y en qué consisten esas diferencias? Voy a insinuar una respuesta que quizá no sea del todo satisfactoria. Con ella no pretendo sino aclararme a mí mismo el sentido de algunas experiencias y admito que tal vez no tengas valor que el de construir una respuesta personal y una pregunta personal.
Cuando llegué a los Estados Unidos me asombró por encima de todo la seguridad y la confianza de la gente, su aparente alegría y su aparente conformidad con el mundo que los rodea. Esta satisfacción no impide, claro está, la crítica, una crítica valerosa y decidida, que no es muy frecuente en los países del sur, en donde prolongadas dictaduras nos han hecho más cautos para expresar nuestros puntos de vista. Pero esa crítica respeta la estructura de los sistemas y nunca desciende hasta las raíces. Recordé entonces aquella distinción que hacía Ortega y Gasset entre los usos y los abusos, para definir lo que llamaba espíritu revolucionario. El revolucionario es siempre radical, quiero decir, no anhela corregir los abusos, sino los usos mismos. Casi todas las críticas que escuché en labios de norteamericanos eran de carácter reformista, dejaban intacta la estructura social y cultural y solo tendían a limitar o a perfeccionar estos o aquellos procedimientos. Me pareció entonces, y me sigue pareciendo todavía, que los Estados Unidos son una sociedad que quiere realizar sus ideales, que no desea cambiarlos por otros y que, por más amenazados que les parezca el futuro, tiene confianza en su supervivencia. No quisiera discutir ahora si este sentimiento se encuentra justificado por la realidad o por la razón, sino solamente señalar su existencia, esta confianza en la bondad natural de la vida o en la infinita riqueza de sus posibilidades. Es cierto que no se encuentra en la más reciente literatura norteamericana, que más bien se complace en una pintura de un mundo sombrío, pero era visible en una conducta, en las palabras y aún en el rostro que casi todas las personas que trataba. Por otra parte, se me había hablado del realismo americano y también de su ingenuidad, cualidades que al parecer se excluyen. Para nosotros, un realista siempre es un pesimista, y una persona ingenua no puede serlo mucho tiempo si de veras contempla la vida con realismo. ¿No sería más exacto decir que los norteamericanos no desean tanto conocer la realidad como utilizarla? En algunos casos, por ejemplo, ante la muerte, no solo no quieren conocerla, sino que visiblemente evitan su idea. Conocí algunas señoras ancianas que todavía tenían ilusiones y que hacían planes para el futuro, como si éste fuera inagotable. Desmentían así aquella frase de Nietzsche, que condena a las mujeres a un precoz escepticismo, porque en tanto que los hombres tienen ideales, las mujeres solo tienen ilusiones. Así pues, el realismo americano es de una especie muy particular y su ingenuidad no excluye el distímulo y aún la hipocresía. Una hipocresía que, si es un vicio de carácter, también es una tendencia del pensamiento, pues consiste en la negación de todos aquellos aspectos de la realidad que nos parecen desagradables, irracionales o repugnantes. La contemplación del horror y aún la familiaridad y la contemplancia en su rostro constituyen, contrariamente, uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. Los tristos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos encabezados de los diarios, los velorios, la costumbre de comer el 2 de noviembre panes y dulces que fingen ser huesos y calaveras, son hábitos heredados de indios y españoles, inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es un culto a la vida del mismo modo que el amor, que es un hambre de vida, es anhelo de muerte. El gusto por la autodestrucción no se deriva nada más de tendencias masoquistas, sino también de una cierta religiosidad. Y no terminan aquí nuestras diferencias. Ellos son crédulos, nosotros creyentes. Aman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sordida.
Ellos no emiten, pero sustituyen la verdad verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos, ellos para olvidarse. Son optimistas, nosotros nihidistas. Solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino reacción instintiva. Por lo tanto, es irrefutable. Los mexicanos son desconfiados, ellos abiertos, nosotros tristes y sarcásticos, ellos alegres y humorísticos, los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar, son activos, nosotros quietistas, disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Creen que la higiene en la salud, en el trabajo, en la felicidad, pero tal vez no conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. En el alarido de la noche de fiesta nuestra voz estalla en luces, vida y muerte. Se confunden y su vitalidad se petrifica en una sonrisa. Niega la vejez y la muerte, pero inmoviliza la vida. ¿Y cuál es la raíz de tan contrarias actitudes? Me parece que para los norteamericanos el mundo es algo que se puede perfeccionar, para nosotros es algo que se puede redimir. Ellos son modernos y nosotros, como sus antepasados, puritanos. Creemos que el pecado y la muerte constituyen el fondo último de la naturaleza humana, solo que el puritano identifica la pureza con la salud. De ahí el ascetismo que purifica y sus consecuencias. El culto al trabajo por el trabajo, la vida sobria a pan y agua y la inexistencia del cuerpo en tanto que posibilidad de perderse o encontrarse. En otro cuerpo, todo contacto contamina. Razas, ideas, costumbres, cuerpos extraños llevan en sí sus gérmenes de perdición e impureza. La higiene social contempla la del alma y la del cuerpo. En cambio, los mexicanos, antiguos o modernos, creen que la comunión y en la fiesta no hay salud sin contacto. Tlacelteotl, la diosa azteca de la inmundacia y la fecundidad de los humores terrestres y humanos, era también la diosa de los baños de vapor, del amor sexual y de la confesión. Y no hemos cambiado tanto. El catolicismo también es comunión. Ambas actitudes me parecen irreconciliables y en su estado actual insuficientes. Mentira si dijera que alguna vez he visto transformado el sentimiento de culpa en otra cosa que no sea rencor, solitaria desesperación o ciega idolatría. La religiosidad de nuestro pueblo es muy profunda, tanto como para su inmensa miseria y desamparo, pero su fervor no hace sino dar vueltas a una noria exhausta desde hace siglos. Mentira también si dijera que creo en la fertilidad de una sociedad fundada en la imposición de ciertos principios modernos. La historia contemporánea invalida la creencia en el hombre como una criatura capaz de ser modificada esencialmente por estos o aquellos instrumentos pedagógicos o sociales. El hombre no es solamente fruto de la historia y de las fuerzas que la mueven, como se pretende ahora. Tampoco la historia es el resultado de una sola voluntad humana, presunción en que se funda implicativamente el sistema de vida norteamericano. El hombre, me parece, no está en la historia, es historia. El sistema norteamericano solo quiere ver la parte positiva de la realidad. Desde la infancia se somete a hombres y mujeres de un inexorable proceso de adaptación. Ciertos principios contenidos en breves fórmulas son repetidos sin cesar por la prensa, la radio, las iglesias, las escuelas y esos seres bondadosos y siniestros que son las madres y esposas norteamericanas, presos en esos esquemas como la planta de una maceta que la ahoga. El hombre y la mujer nunca crecen o maduran,
Semejante confabulación no puede sino provocar violentas rebeliones individuales. La espontaneidad se venga en mil formas sutiles y terribles. La máscara benevolente, atenta y desierta que sustituye a la movilidad dramática del rostro humano y la sonrisa que la fija casi dolorosamente. Muestran hasta el punto la intimidad puede ser devastada por la árida victoria de los principios sobre los instintos. El sadismo subyacente en casi todas las formas de relación de la sociedad norteamericana contemporánea, ¿acaso no sea sino una manera de escapar a la petrificación que impone la moral de la pureza ascética y las religiones nuevas, las sectas, la embriaguez que libera y abre las puertas de la vida? Es sorprendente la significación casi filosófica y destructiva de esa palabra. Vivir quiere decir excederse, romper normas, ir hasta el fin. ¿De qué? Experimentar sensaciones, cohabitar en una experiencia. Por eso mismo unilateral y frustrada. Pero no es el objeto de las líneas de escribir esas redacciones. Base decir que todas ellas, como las opuestas mexicanas, me parecen reveladoras de nuestras común incapacidades para reconciliarnos con el fluir de la vida. Un examen de los grandes mitos humanos relativos al origen de la especie y al sentido de nuestra presencia en la Tierra revela que toda cultura, entendida como atracción y participación común de valores, parte de una convicción de que el orden del universo ha sido roto o violado por el hombre, ese intruso. Por el hueco o la abertura de la herida que el hombre ha infligido en la carne compacta del mundo, puede irrumpir de nuevo el caos que es el estado antiguo y, por decirlo así, natural de la vida. El regreso del antiguo desorden original es una amenaza que obsesiona a todas las conciencias en todos los tiempos. Hölderlin expresa que varios poemas el pavor ante la fatal seducción que ejerce sobre el universo y sobre el hombre la gran boca vacía, el caos. Si fuera el camino recto como los caballos furiosos, se desembocan los elementos cautivos y las antiguas leyes de la tierra, y un deseo de volver a lo informe brota incesantemente. Hay mucho que defender, hay que ser fieles. Los frutos maduros. Hay que ser fieles porque hay mucho que defender. El hombre colabora activamente a la defensa del orden universal sin cesar amenazado por lo inconforme. Y cuando éste se derrumba debe crear uno nuevo, esta vez suyo, pero el exilio, la expiración y la penitencia deben proceder a la reconciliación del hombre con el universo. Ni mexicanos ni norteamericanos hemos logrado esta reconciliación y, lo que es más grave, temo que hayamos perdido el sentido mismo de la actividad humana, asegurar la vigencia de un orden en que coincidan la conciencia y la inocencia, el hombre y la naturaleza. Si la soledad del mexicano es la de las aguas estancadas, la del norteamericano es la del espejo. Hemos dejado de ser fuentes. Es posible que lo que llamamos pecado no sea sino la expresión mítica de la conciencia de nosotros mismos, de nuestra soledad. Recuerdo que en España durante la guerra tuve la revelación de otro hombre y de otra clase de sociedad, ni cerrada ni natural, sino abierta a la trascendencia. Sin duda, la cercanía de la muerte y la fraternidad de las armas producen en todos los tiempos y en todos los países una atmósfera propicia a lo extraordinario y a todo aquello que sobrepasa la condición humana y rompe el círculo de la soledad que rodea a cada hombre. Pero aquellos rostros obtusos y obstinados, brutales y groseros, semejantes a lo que sin
complacencia y con un realismo acaso encarnizado nos ha dejado la pintura española. Había algo como una desesperación esperanzada, algo muy concreto y al mismo tiempo muy universal. No he visto después rostros parecidos. Mi testimonio puede ser tachado de ilusorio. Considero inútil detenerme en esta objeción. Esa evidencia ya forma parte de mi ser. Pensé entonces y sigo pensando que en aquellos hombres amanecía otro hombre, el suelo español no por español, sino por universal y al mismo tiempo por concreto, porque era un sueño de carne y hueso y ojos atónitos. Fue luego roto y manchado, y los rostros que vi han vuelto a ser los que eran antes de que se apoderase de ellos aquella alborotizada seguridad. ¿En qué? ¿En la vida o en la muerte? Rostros de gente humilde y ruda, pero su recuerdo no me abandona. Quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres, y sueña un día va a encontrarla de nuevo. No sabe dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre las de la posibilidad de ser, o más exactamente de volver a ser otro hombre. Pero aquellos rostros, rostros obtusos y obstinados, brutales y groseros, semejantes a lo que sin complacencia y con un realismo acaso encarnizado nos ha dejado la pintura española. Había algo como una desesperación esperanzada, algo muy concreto y al mismo tiempo muy universal. No he visto después rostros parecidos. Mi testimonio puede ser tachado de ilusorio. Considero inútil detenerme en esta objeción. Esa evidencia ya forma parte de mi ser. Pensé entonces y sigo pensando que en aquellos hombres amanecía otro hombre, el suelo español no por español, sino por universal y al mismo tiempo por concreto, porque era un sueño de carne y hueso y ojos atónitos. Fue luego roto y manchado, y los rostros que vi han vuelto a ser los que eran antes de que se apoderase de ellos aquella alborotizada seguridad. ¿En qué? ¿En la vida o en la muerte? Rostros de gente humilde y ruda, pero su recuerdo no me abandona. Quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres, y sueña un día va a encontrarla de nuevo. No sabe dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre las de la posibilidad de ser, o más exactamente de volver a ser otro hombre.